mucho gusto la bienvenida al periodista libre Luis Guillermo Hernández. Además de, mire, te quiero agradecer, Luis Guillermo, que estuviste al pie del cañón en el frente de esta transmisión desde la semana pasada con mucha fuerza. Te lo agradezco encarecidamente y te quiero también desear una feliz Navidad, felices fiestas para ti, para los tuyos. Y bueno, pues siempre nuestro reconocimiento, nuestro cariño, sobre todo ese reconocimiento como un gran periodista que eres. Y bienvenido a esta edición, querido Luis Guillermo. Mi querido Toño, un gusto como siempre saludarte, saludar a la audiencia de Sin Censura y hoy especialmente pues reanudando actividades después del periodo de receso. Yo me lo eché ya prácticamente toda la semana, pero me da mucho gusto reanudar actividades con ustedes aquí en Sin Censura. Le mando un caluroso abrazo a toda la audiencia de este espacio, a la audiencia tuya, a la audiencia de Vicente, y mis mejores deseos de que estos días de, pues, de tranquilidad, de felicidad, de descanso, también sean días de cosas muy buenas y que esta etapa que cerramos el 2024 pues tenga eh, como, como fin pues encontrar tranquilidad, felicidad y armonía. Son días muy tranquilos, mi querido Toño. Sí, días tranquilos, pero bueno, que también en los que surgen algún que otro cuestionamiento. Está lo que acabamos de platicar con Ricardo Sevilla sobre este imbécil que le niega, bueno, que corre a un señor con discapacidad visual en un Chili's ahí en Jalapa, Veracruz. Están también los mensajes navideños de los más impresentables, los más despreciables, como bien lo mencionaba don David, ahí Alito Moreno inyectando al pavo, enseñando a sus hijitos, que eso es terrible, ¿no? Poner en riesgo a sus hijitos, a su propia mamá. Eso sí, pudimos constatar que al menos sí tiene mamá, ¿no? Lo que muchos pensábamos no tenía, sí tiene. Eso sí, al menos eso fue lo único propositivo de todo el caso. O bien un Ricardo Salinas Pliego también tratando de explicar por qué no paga impuestos en su mensaje navideño. Una Lili Telles utilizando iconografía de la iglesia mormona sin saberlo, en medio de la ignorancia, lo que me planteaban por ahí. Yo no sabía, esto me lo dijeron ahí, pues personas en las redes sociales. Sí, tiempo para reflexionar, para estar tranquilos y todo, pero que también los peores de los peores sacan las garras, los dientes y hacen sus tonterías. Ahorita que escuchaba tu conversación con mi querido Ricardo Sevilla y que escuchaba también todas estas manifestaciones aparentemente personales de felicitaciones, de compartir un poco de la intimidad de estas figuras públicas con la gente, pensaba también cómo es un momento ideal para identificar a quienes son seres humanos dignos, seres humanos íntegros, seres humanos con, con sentimientos colectivos buenos, y quienes son truanes, quienes a pesar de montarse en videos muy bien armados, muy bien producidos, muy bien iluminados, con escenografías fastuosas, no dejan de ser sino seres humanos ruines y miserables, porque los deseos, las, los anhelos de buenaventuranza para la gente nunca pasan por tratar de sacar raja política, tratar de sacar raja publicitaria de estos. Cuando alguien tiene buenos sentimientos, y me refiero sobre todo a las figuras del poder, mi querido Toño, a las figuras públicas, no necesitan más que mostrarse tal cual son para que uno sepa si están diciendo la verdad o no. Y es evidente que gente como Ricardo Salinas Pliego, o el presidente del PRI, e incluso la señora esta senadora gritona y malentonada llamada Lili, son personajes que construyen eso precisamente, Toño, personajes que intentan aparentar proximidad con el pueblo, que intentan aparentar cercanía, calidez, pero en realidad son
pésimos actores, pésimas actrices y personajes de caricatura. Y me parece que el pueblo de México ya los tiene muy bien identificados, Toño, ya los tiene muy bien definidos y ya no se va con la finta. Pueden invertir millones, decenas de millones de pesos en publicidad, en comerciales, en propaganda de toda índole. Pueden pagar cuentas de bots, pueden pagar anuncios en los espacios de todas las plataformas, pero la gente ya no les cree. Esta mañana, cuando le preguntaban a la presidenta de México sobre la deuda de Ricardo Salinas Pliego, ella contestaba pues, con una serenidad pasmosa, pues el asunto sigue en tribunales, en la corte, pero ojalá antes de que termine el proceso de desmantelamiento de esta corrupta corte pueda salir el tema. Pensaba yo en este mensaje que dio el propio Ricardo Salinas Pliego, que decía, este tipo está viviendo las últimas horas de lo que fue su imagen pública honorable, su imagen pública fastuosa, su imagen pública de gran magnate, porque hoy todos en México sabemos que es simple y llanamente un deudor fanfarrón, un empresario sin talento y un hombre que tiene que echar mano de la producción televisiva, aunque sea mínimamente, honorabilidad, respeto y, valor social. Y me da mucho gusto todavía hoy, querido Toño, que esto esté ocurriendo, porque significa que México ya cambió. Este país ya no se cree los cantos de sirena de truanes que fingen ser cercanos al pueblo y en realidad viven del pueblo. Me da mucho gusto que estos mensajes publicitarios sean cada vez más desacreditados por la gente, sean cada vez menos reconocidos, pero sobre todo que podamos tener la capacidad de escucharlos y reírnos de ellos, vituperarlos como lo que son, mentiras de fanfarrones, de truanes y de gente de mal en este país, querido Toño. Porque mira, si tú vas a las redes sociales de cualquiera de estos, de Lili, de Alito, no creo tanto de Lili Alito, pero al menos de Salinas Pliego, que tiene los medios para tal vez pues contratar granjas de bots, gente que lo apoye ahí, bueno, si se le puede llamar gente, ¿no? De estructuras que le apoyen en las redes sociales, vas a ver que efectivamente, ¿no? Hay una bola de loquitos o loquitas supuestamente llamándole tío Richie y diciendo yo quiero ser como usted, bendecido, bendecida Navidad para usted, el señor Salinas Pliego y etcétera. Pero yo te soy perfectamente honesto, a, a diferencia de efectivamente uno que otro ejecutivo que ya conocer en Azteca, que son verdaderamente contados, no conozco a alguien más, algún mexicano de a pie, alguien verdaderamente en las calles que me diga, puta, yo verdaderamente admiro a Ricardo Salinas Pliego, quiero ser como él y votaría por él en una elección. No sé tú, pero yo creo que la gente, como bien dices, está enterada de quiénes son este tipo de personajes, empezando por Ricardo Salinas Pliego. Yo verdaderamente dudo mucho que alguien diga, ay, qué buen mensaje el de Ricardo Salinas Pliego. Familia, familia, a ver, cállense por favor, voy a ponerles el mensaje que emite Salinas Pliego aquí en mi celular antes de que comencemos con la cena de Navidad. Lo dudo mucho, Luis Guillermo. Pues solo que fuese alguien con intenciones muy macabras o verdaderamente malignas como para poner a toda la gente a huir en la plena cena de Navidad, porque en realidad estos mensajes, este tipo de mensajes están construidos para crear una apariencia que no existe, que no se sustenta en la realidad. Una de las grandes transformaciones que trajo a nuestro país esta nueva era de el progresismo, de la cuarta transformación, mi querido Toño, y que mucha gente la menciona como algo irrelevante, en realidad es un fenómeno social muy poderoso, la revolución de las conciencias.
no es un eslogan publicitario, no es un eslogan propagandístico, ni siquiera es una frase que haya acuñado a ahí se va el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El cambio de paradigma en nuestra nación pasa precisamente por esta revolución de las conciencias, en donde los valores que prevalecían durante las últimas décadas, estos valores que encomiaban a los exitosos más allá de cómo hubiesen conseguido su éxito, este paradigma que ponía encima de todos a los empresarios adinerados, independientemente de cómo hubiesen obtenido el dinero, y aquellos paradigmas que nos hacían creer que tener billete, que tener poder, eran las máximas aspiraciones del ser humano, y que solo quien tiene billete y quien tiene poder vale. Se han ido desarticulando, se han ido desmontando, han ido cediendo paso a los verdaderos valores del ser humano. El principal de ellos, y me parece que coincide con las nociones de esta época, es el de darte a los demás, el entregarte, entregar tu trabajo, tu servicio, tu labor al beneficio colectivo. Esta idea de que el individuo es ajeno a una colectividad, poco a poco ha ido destruyéndose porque entendemos hoy que cuando trabajamos juntos, cuando pensamos en los demás, todos nos beneficiamos y todos somos mejores. Y entonces, como esta noción vieja, anquilosada, anacrónica, Toño, de yo por encima de todos y paso por encima de todos, no me importa cómo, se ha ido desmantelando. Sus principales representantes, como este sujeto, yo le llamo el usurero de la Jusco, pues poco a poco caen en el descrédito total y absoluto. Y no solo él, todos estos empresarios vividores que durante el neoliberalismo en México hicieron grandes fortunas al amparo del pueblo y al amparo de los recursos del pueblo, han caído poco a poco en la irrelevancia, en el descrédito, en el rechazo social, Toño, porque nos convencimos, entendimos que jamás buscaron el bien colectivo, que jamás buscaron el beneficio de todos, que solo eran oportunistas, ávidos de saquear hasta el último centavo de las arcas públicas para su beneficio personal, para su beneficio de castas. Y hoy que sabemos que podemos construir una sociedad más igualitaria, una sociedad menos desigual, menos polarizada y menos inequitativa, sus voces, sus ideas van encontrando su justa dimensión, Toño, el bote de la basura, a donde pertenece y de donde nunca debieron haber salido. Estoy convencido de que esta revolución de las conciencias funciona, opera y está vigente hoy en México porque millones de personas le dimos la espalda a todos estos, a pesar de que tienen controlado prácticamente todo el aparato mediático, todo el aparato ideológico y todo el aparato de comunicación que hay en el país. A pesar de sus guerras prácticamente sin cuartel contra las nociones de la cuarta transformación, el pueblo dijo no y sigue diciendo no y ha logrado contrarrestar estas avalanchas desinformativas, estas avalanchas de adoctrinamiento neoliberal con libertad, con espacios de resistencia informativa, con espacios de resistencia ideológica y con el boca a boca. Y entonces es obvio, es natural que esta revolución vaya caminando hacia la completa desarticulación de estos mecanismos de control que había en el país, mi querido Toño. Por eso estoy tan contento y por eso veo con tanta esperanza el presente y el futuro del país y de nuestra sociedad, porque a pesar de que ellos tienen el dinero, de que ellos tienen los medios de comunicación, de que ellos tienen el control de la narrativa, el pueblo ha logrado
oponerles resistencia y nulificarlos. Así es, nos dimos cuenta, estamos ya en otro tipo de términos. Desafortunadamente, todavía mucha gente sigue viendo TV Azteca, Televisa, pero cada vez menos. Y esto creo que seguirá incrementando, ¿no? La conciencia del pueblo, el despertar del pueblo a medida de que podamos seguir avanzando en cuanto a llevarle Internet a todos, en todas partes, y que puedan llegar contenidos independientes. No, no quiero yo darme de santos ni ser arrogante, pero pues como sin censura, en donde pues uno de nuestros grandes colaboradores es Luis Guillermo Hernández. Y Luis Guillermo, por cierto, la semana pasada la presidenta de México llega al final de año, en el principio de su mandato, con una aprobación del 76%, que si redondeamos, bueno, pues sería casi 8 de cada 10 mexicanos le apoyan. Imagínate tú, 8 de cada 10 mexicanos le apoyan a la 77%, imagínese usted. Esto es de Paul CMX. Pero antes, la encuesta a la que me refería yo, don David, es esta de Encol con el periódico español El País, ese es de 76. Bueno, en estricto sentido son 8 de cada 10 mexicanos los que apoyarían a la presidenta de México, algo verdaderamente nunca antes visto. Y pues creo que es importante que podamos hacer un balance de estos primeros meses de gobierno, cómo llega al final de año la doctora Claudia Sheinbaum, querido Luis Guillermo. Creo que es un buen momento para hacer este corte de caja de 2024, mi querido Toño, no solo en materia electoral, sino también en todos los ámbitos de la vida nacional. Y yo no tengo ninguna duda, ahora que lo comentas con los números en la mano, no tengo ninguna, absolutamente ninguna duda de que 2024 ha sido el año de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No solo porque construyó un movimiento detrás de sí misma que la llevó a la presidencia de la República, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el más alto cargo del servicio público en nuestro país, la más alta posición política y jerárquica en términos de gobierno de nuestro país, sino porque rompe con el paradigma, ese viejo paradigma de que las mujeres no pueden, no saben, no deben gobernar. Y me parece que ese solo hecho, el hecho de que la doctora Sheinbaum Pardo sea hoy nuestra presidenta, ya es suficiente para considerarla la figura del año y considerar su llegada al poder como el acontecimiento más importante de 2024. Pero además de ese hecho específico y concreto, me parece que ha habido a lo largo de estos 12 meses muchísimas muestras de cómo el poder ejercido con una mano femenina va a distanciarse en términos simbólicos, en términos sociales, en términos políticos, de todo cuanto hayamos conocido en materia de ejercicio del poder hasta hoy en nuestra sociedad. Un hecho sin precedentes. Yo lo he dicho en otros ámbitos y lo he dicho en otros contextos, más o menos de la misma manera. La forma en que la doctora Claudia Sheinbaum está ejerciendo el poder, esta, esta mezcla de sutileza expresiva con contundencia política, esta mezcla, diría yo, inusual de tacto eh, discursivo, de tacto de imagen pública, pero al mismo tiempo de una profundidad y un conocimiento de la cuestión política, la convierten en un personaje sin precedentes más allá de su condición de mujer. En muy pocos meses hemos podido identificar la forma personal en la que ella está ejerciendo el poder, con un dinamismo absolutamente bajo control total de todas las aristas. Me lo dijo una fuente este fin de semana, una mujer que ejerce un control prácticamente total sobre sus actos y sobre sus objetivos. Y esta noción de que tiene
prácticamente una visión de 360 grados de lo que está ocurriendo en el país. La hacen una figura absolutamente interesante en términos del análisis político y social. Ella controla su agenda, ella sabe las necesidades de su gobierno y su trabajo de supervisión de su equipo, el trabajo mediante el cual supervisa lo que hacen sus secretarios, sus subsecretarios y todo el gabinete ampliado a su alrededor, no deja lugar a dudas de que estamos ante una mujer absolutamente acuciosa, absolutamente meticulosa, Toño, y totalmente comprometida con su tarea. No ha descansado prácticamente nada en todo el año, desde la campaña presidencial que comenzó muchísimo antes de enero, pero que llevó a esta mujer a recorrer todo el país para recabar pues la información de lo que sería la construcción de su proyecto de gobierno. Tuvo un periodo de transición bastante intenso en el que prácticamente cogobernó con el expresidente López Obrador. Lo dijimos en algún momento de este mismo espacio, durante un momento de nuestra historia en estos meses de 2024, México vivió con dos presidentes en funciones, el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Cogobernaron y lograron arrancar una serie de modificaciones fundamentales, entre ellas una histórica reforma judicial, una histórica reforma al poder que más se resistió a los cambios en esta era y aterrizar una serie importantísima de reformas constitucionales para consolidar, cimentar y dejar bien perfectamente grabados, diría yo, a piedra y cincel en la Constitución todos los beneficios sociales, todas las circunstancias relacionadas con el bienestar de los más pobres en el país. Estos cambios que han ocurrido en estos 12 meses, Toño, no tienen precedentes, no tienen precedentes desde ninguna perspectiva, ni desde la perspectiva de conocer cómo gobierna una mujer, ni desde la perspectiva de entender la consolidación del proyecto que comenzó en 2018, su concreción en la Constitución mexicana y el que la doctora Claudia Sheinbaum en estos meses que lleva gobernando, 70 días, un poquito más de 70 días, le haya metido el acelerador a fondo a la transformación. Entonces, yo no tengo ninguna duda, mi querido Toño, más allá de que coincida o no con las encuestas de Encol, de Expool o todas estas eh, empresas demoscópicas, de que el pueblo de México, está con Claudia Sheinbaum, porque en apenas unos meses de ejercicio del poder ha demostrado no solo capacidad, sino sobre todo, y esto es sumamente importante, rumbo, rumbo. Los que apostaban por una presidenta blandengue, quienes apostaban por una especie de caricatura o marioneta López Obradorista, hoy no deberían tener ninguna duda de quién está ejerciendo el poder y cómo lo está ejerciendo. Una mujer que no titubea, una mujer que conoce perfectamente y a detalle cada tema que le incumbe como jefa del Estado mexicano, y una mujer que es capaz de controlar sus emociones, sus estrategias, sus planes y sus objetivos con una agenda absolutamente meticulosa y bien establecida. Yo, al menos yo, mi querido Toño, me quedo, me quedo con la sensación de que vamos a ver en los próximos meses, en los próximos
5 o 6 años a una de las figuras políticas más singulares que hayamos conocido en México en muchas, muchas décadas. No, y es que va en faster, como decíamos cuando yo iba en la secundaria, en faster en cuanto a la implementación, sí, ¿no? En la implementación de una serie de políticas que se prometieron, políticas muy propositivas, programas sociales y además programas de infraestructura. Vamos, creo que está entregando, como se dice en inglés, she's delivering, está entregando, está teniendo muchos resultados muy, de manera exponencial y en sus primeros meses, y esto, bueno, pues como bien dices, será el principio de una carrera que será recordada por muchos durante algún tiempo. No quiero que nos vayamos, Luis Guillermo, sin que platiquemos el tema que ha pedido el público, que tú también nos lo proponías desde hace rato, y es pues la triste noticia del fallecimiento de la cantante Dulce a los 69 años de edad, de Berta Elisa Noguerat Cárdenas, quien pierde la vida tras una operación pulmonar. Aquí, bueno, pues en Sin Censura, obviamente, nos solidarizamos con su familia, descansa en paz, les deseamos pronta resignación y bueno, sé que tú querías hablarnos un poco sobre esto, querido Luis Guillermo. Fíjate que es algo que a mí me parece muy importante, mi querido Toño, muy importante en cuanto también nos explica la sociedad que somos. Durante muchas décadas, sobre todo durante esta época neoliberal, los espacios culturales, los espacios intelectuales, los espacios de la alta cultura, como la denominaban sus capos, sus padrinos, estuvo dominada por la noción de que el arte, la cultura, solo son significativos e importantes si los crean en los círculos intelectuales de las élites. Y durante esta época, la cultura popular, la cultura que se crea en las calles, que se gesta en las calles, que se transmite en las calles, fue denostada, fue soslayada, fue considerada menor. Y me parece que ese es un grave error y una grave anomalía de nuestra sociedad. Cantantes populares que no tienen acceso a los espacios rimbombantes de la cultura para mostrar su arte, para mostrar su talento y su capacidad. Construyeron abajo, en muchos casos apoyadas por los medios de comunicación, carreras que fueron arraigándose en el pueblo, que fueron cimentándose en el gusto del pueblo, más allá de que las aprobaron o no las baronesas y los varones de la alta cultura nacional. Y la muerte de esta cantante mexicana de origen tamaulipeco, Dulce, me parece que es un ejemplo muy claro de esto que comento. El pueblo que canta sus canciones, canciones pues, baladas, que le cantan al amor, al desamor, etcétera, hizo suyas a estas mujeres, a estos hombres, y construyó sus valores, incluso sociales, incluso culturales, a partir de estas nociones. Y rescatarlas, entenderlas y valorarlas, me parece que es muy importante en nuestro país. Esta cantante, independientemente de que, como decían algunos críticos, solo cantaba baladitas, baladitas ahí medio inanes. En realidad era una mujer con una potencia vocal sin precedentes e inusitada en el ámbito nacional y era respetada en México y también en América Latina por su trabajo. Y aunque no llegó a los círculos de las élites culturales, me parece que es muy importante entender que su forma de entender la cultura mexicana es digna de elogio y también digna de reconocimiento. Además, a mí me sorprende en muchos casos cuando artistas de este nivel se inmiscuyen en asuntos políticos, en asuntos sociales, porque dejan una pauta que durante mucho tiempo estuvo prácticamente vedada. Es muy inusual, Toño, que figuras de este calibre, populares, mediáticas,
tengan una postura pública, política, una postura ideológica clara. Lo rehuyen porque ponen en riesgo sus carreras. Pero esta cantante, Dulce, que a mí en lo personal, voy a decirlo, pues me gusta porque se escuchaba en mi casa, a mi mamá le gustaba y yo me sé sus canciones porque mi mamá las cantaba y ahora yo también las canto. Ella tuvo una manifestación pública muy interesante a principios de octubre, cuando ganó la presidenta Claudia Sheinbaum. Publicó un video, primer mensaje en sus redes sociales, felicitando este momento histórico. En su página de Facebook publicó un mensaje en el que le daba la bienvenida al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y manifestaba su deseo de que tuviese éxito. Incluso se reunió con ella en algún momento de la etapa de la campaña y la transición. Y me pareció un respaldo muy significativo, en tanto que representa esto que te digo, la cultura popular, esta cultura que mucho tiempo fue soslayada y que ha recuperado presencia cuando entendimos que la cultura se crea y se gesta en todos lados, no solamente en los grandes Olimpos, en los grandes Parnasos controlados por las élites, en el barrio, en la plaza, en la calle, en la cocina, se crea arte, se crea cultura y es importante entenderlo. Y el mensaje que dio esta cantante me pareció absolutamente importante. Y el video que transmitió de este mensaje no me deja lugar a dudas de su importancia y de su relevancia, Toño. Sí, no, tienes toda la razón en cómo es que de alguna otra forma quieren pues, plantearnos qué sí es arte, qué no es arte, Exacto. quién debe tener el nicho, quién no. Y creo que esto queda exhibido en todos los niveles, ¿no? No solamente en cuanto a la música, por ejemplo, con la Gran Dulce, que en paz descanse, sino también en el periodismo. Además, en el nicho del periodismo, bueno, pues, los pusieron a los peores de los peores, ¿no? Pues pasa lo mismo también en la política. Nos los empujan, nos los, ¿cómo se dice? Pues nos obligan a verlos, a escucharlos, cuando pues lo que el pueblo quiere es lo que el pueblo canta, como canta Noya Dulce, querido Luis Guillermo. Yo quiero agradecerte qué sensible reflexión nos haces tanto de Dulce como de los primeros meses de mandato de la doctora Claudia Sheinbaum, de esos personajes que también tienen mucha cola que les pisen. Y también, bueno, pues además de desearte una muy, muy feliz Navidad una vez más, nuestro agradecimiento siempre aquí en Sin Censura por todo tu apoyo. Te pido que por favor nos compartas tus redes sociales. Un gusto como siempre, mi querido Toño, y ya saben que estoy a la orden aquí en Sin Censura y también en mi espacio personal. Se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W, donde transmito de lunes a viernes un espacio de comentarios, de reflexión, llamado El Oficio del Reportero. También me encuentran en redes sociales, Toño, Luis G. Hernán y Sexta W, en Facebook, en YouTube, en X y en las plataformas digitales a partir de mi plataforma www.sextaw.com.mx. Así que muchas gracias, Toño. Gracias al equipo de Sin Censura, gracias a la gran familia de este espacio, de este proyecto, por permitirme pues, ser parte de su equipo de amigos, de aliados, y pues seguiremos. 2025 se presenta con un buen semblante y hay que caminar hacia la meta de engrandecer y agrandar los espacios alternativos en todas las plataformas y en todos los modelos. El periodista libre, el periodista independiente, el queridísimo Luis Guillermo Hernández, claro, miembro de esta gran familia de Sin Censura, de nuestros amigos, de nuestros colaboradores. Muchas, muchas gracias, Luis Guillermo. Un abrazo, querido amigo, nos vemos pronto. Nos vemos.